Enrique Valderrama para comentar los temas de interés nacional y, por supuesto, de coyuntura política. Bien. Enrique, buenas noches, ¿estás ahí? ¿Estás con nosotros? Muy buenas noches, estimado Alberto, estimado Ángel. ¿Cómo estás, Enrique? Invitación, felicitaciones por este nuevo espacio, sin duda, de difusión de la verdad democrática, que tiene lamentablemente muy poco espacio en los medios establecidos, pero desde la sociedad civil y de las redes estoy seguro que podemos dar la batalla también. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique. Tu primera opinión, Enrique, sobre la coyuntura política, ¿no? Walter Martos, su presentación en el Congreso. ¿Qué te ha parecido a ti, como analista político que eres, la presentación de Walter Martos en detrimento, pues, de Pedro el Breve Cateriano? Bueno, Pedro el Breve, sin duda, y esto es algo importante, no era el premier que el Perú necesitaba. El Perú necesitaba un gabinete de salida. Qué interesante lo que dices. Que se encargue de, por lo menos, enmendar el tema desde el punto de vista sanitario, de organizar elecciones democráticas o garantizar la organización de elecciones democráticas y de frenar el desangre en el desempleo que se está dando a lo largo y ancho del país. ¿El gabinete cateriano era garantía de eso? Yo creo que no, porque el gabinete cateriano sin duda tenía a Pilar Mazzetti, y en eso quiero ser firme y claro, a pesar de que algunos, incluso de demócratas y gente de mucho respeto, le da el beneficio de la duda a Mazzetti o tiene algún tipo de ilusión respecto a Mazzetti. Yo no tengo mucha ilusión, ella fue jefa del comando COVID y creo que ha tenido un silencio cómplice respecto a las cifras que se han manejado en la pandemia, que algunos han calculado hoy día alrededor de 55.000 fallecidos. Por lo tanto, el gabinete cateriano en salud no representaba un cambio. En el tema económico, de reactivación o de empleo, creo que María Antonieta Alba, que es sin duda la engreída de ciertos sectores, tampoco representa ningún cambio absolutamente, representa más bien una deformación del programa Reactiva Perú orientada únicamente a un sector de las grandes empresas, seguramente las que son más amigas del presidente Vizcarra. Y por último, ¿garantizaba elecciones democráticas? Yo creo que no. Creo que no, porque recuerden ustedes, amigos, que Cateriano fue el premier de salida de Humala, algunos se han olvidado de eso. Y evidentemente esas elecciones, con la orden de inamovilidad de la policía, el ejército, etcétera, respecto a, sin duda, un esquema de favorecimiento hacia Kuczynski, no garantizaba mucha transparencia. ¿Por qué digo esto? A pesar de que Cateriano el Breve ya hace historia. Lo digo porque el gabinete Martos es acaso muy distinto al gabinete cateriano. Yo creo que es casi lo mismo. Casi igual. Casi igual. Yo creo que mantienen a Mazzetti, mantienen a María Antonieta Alba, mantienen una pésima gestión de una ministra como la ministra de Producción, que no entiende el mundo popular, que no entiende la microempresa en el Perú, que definitivamente ha tenido grandes problemas, por ejemplo, con Gamarra y otros esquemas. Pero también mantienen sin duda a un ministro de Educación sumamente cuestionable. Y acá quiero decir algo. El gabinete cateriano estuvo correctamente censurado. La gran pregunta es, ¿las razones fueron las correctas del Congreso? Yo no estoy seguro. Y ya empiezo a pensar que si el gabinete Martos es casi igual que el gabinete cateriano y el gabinete cateriano fue censurado supuestamente por las razones que adujeron los congresistas, pero le dan el voto de confianza al gabinete Martos, me queda claro entonces que hay una posibilidad, por lo menos, de que el presidente de la República se haya confabulado con algunos sectores del Congreso para él mismo quitarle la venia a Cateriano y finalmente impulsar un operador político menor como Martos en el premierato. Y quemarlo de por vida, ¿no? Sin identidad y básicamente sin identidad política. Finalmente, ¿no? Lamentablemente. Sí, Enrique, sí, creo que este análisis es correcto, tiene muchos elementos de verosimilitud. Y señalar también lo siguiente, que el gabinete expresa una continuidad de política en lo fundamental. Y lo que habría que analizar acá es la actitud del Congreso, porque esta interpelación fría, sosa, aburrida del día jueves, 2 días después de la confianza, la verdad que no terminamos de entender. Porque si el Congreso de la República quería marcar una diferencia, bueno, podían darle la confianza para que haya gobernabilidad, pero marcar distancia censurando a quienes dentro del gabinete tienen problemas no solamente de mala gestión, sino de corrupción. Hay una sombra en el Ministerio de Educación que es una mafia que ha manejado de tiempo atrás los recursos ingentes que tiene este ministerio y ahora ha explotado con el escándalo de las tablets.
Y la señorita María Antonieta Alba, al margen de las virtudes que pueda tener y de la gestión que yo también creo que es deplorable, comete un ilícito gravísimo que está sancionado expresamente en la ley de contrataciones. Ella permite, porque ella tenía los elementos de juicio, que su padre, siendo propietario conjuntamente con su hermano de una empresa de construcción, ¿no? Contrate con el Estado. Claro. En una manifiesta incompatibilidad, repito, ahí no hay ningún tipo de duda. Si se hubiera dado con otra persona ya estaría afuera. Sí. Y más bien las relaciones no explícitas que todos sabemos son las que explican esta continuidad. ¿No te parece? No solo fuera, estimado Ángel, sino también estaría con un proceso penal bastante avanzado, ¿no? Hay que también ser claros en eso. Y el padre de ella involucrado pues totalmente en los negociados con el Estado. Sí, y a nivel, digamos, conceptual y quizás también a manera un poco transgresora, podríamos decir que el esquema económico en el país en realidad está siendo instrumentalizado o manejado por una marioneta de los oligopolios, ¿no? Yo creo que eso es básicamente lo que está sucediendo. La ministra Alba no tiene personalidad para hacerle frente, por ejemplo, en un tema concreto. Reactiva Perú fue una gran idea de Julio Velarde, que es una persona con mucha experiencia. Lanzó la idea de los 30.000 millones sin garantía, 0% de garantía, pero por la presión de la banca, a la cual ella no supo afrontar, le pusieron garantía de 2% para los pequeños préstamos, con lo cual liquidó las posibilidades de la microempresa de poder acceder a ese crédito. Y eso no parece ser un error, eso parece ser sin duda una medida que iba destinada a favorecer a una parte de los grupos económicos más grandes. Por lo tanto, suscribo lo que dice Delgado en el sentido de que el gabinete Martos representa la misma política que el gabinete cateriano, básicamente. Y peor aún, no enmienda los grandes errores del peor gabinete, que es el gabinete Ceballos. Por lo tanto, creo que si somos puristas, si el Congreso ha querido ser purista, tampoco le debe haber dado la confianza a Martos. Ya, imaginemos que dicen que ya Martos puede sí garantizar, es una amenaza menor, digamos, en términos democráticos, y por lo menos ha cambiado a este cuestionado joven que pusieron en el Ministerio de Trabajo, que me parece un error porque estamos afrontando la mayor crisis en términos de empleo. Ha salido un informe de INEI al día de ayer que habla de más o menos 6,7 millones de empleos perdidos. Eso quiere decir que hace fin de año podríamos hablar tranquilamente de unos 8 millones de peruanos que tenían trabajo antes de la pandemia y luego no la tienen. No puedes afrontar esa realidad con alguien con tan poca experiencia. Sí, claro. Pero sí, me preocupa mucho el Parlamento por su actitud. Me ha parecido una actitud sumamente sinuosa. Censurar a Cateriano, darle el voto de confianza a Martos. Lo lógico hubiera sido que posteriormente a eso tengan una actitud mucho más decidida, mucho más autónoma frente al ministro de Educación, para empezar, y frente a la ministra de Economía. Sí. Pero si el ministro de Educación lo han tratado entre tantos algodones, yo imagino que a la ministra de Economía va a ser aún peor todavía. ¿Tú crees, Enrique, que a la luz de todo lo manifestado, lo visto en la intervención del gobierno en la pandemia, ¿no? Los índices de corrupción tan elevados, ¿crees tú que Vizcarra terminará en la cárcel después de su presidencia? Bueno, yo creo que alguna de las movidas que él puede estar pensando hacer, y por eso te digo que me preocupa muchísimo como demócrata, como hombre que cree en el sistema republicano, me preocupa mucho la actitud de este Parlamento tan sinuosa y tan orientada al populismo y a la posibilidad de sacar provecho de la coyuntura sin pensar en el mediano plazo, porque este miedo el miedo que yo señalo que Vizcarra puede tener a lo que tú has señalado. ¿No? Recuerda que tenemos ya un par de fiscales, un fiscal en Moquegua que está simplemente esperando que él ya no tenga inmunidad para inmediatamente encausarlo. Sí. Por lo tanto, ese miedo a mí me lleva a pensar que es probable y sería lamentable realmente, sería un atropello y un papelón histórico, que se pueda poner de acuerdo con el Parlamento para suspender las elecciones de abril. Enrique, sobre eso quería yo hablar contigo. Eso realmente sería catastrófico en términos institucionales, pero lamentablemente por la actitud de este Congreso no veo que esa sea una posibilidad descartada. Y creo que habría que empezar a evidenciar esto y hacer presión. Enrique, quería hacer una pregunta al respecto. El problema de la transición. O sea, uno de los objetivos de este gabinete es asegurar que va a haber elecciones con garantía, con limpieza, sin intervención. ¿Lo garantiza de veras?
Y te digo algunos elementos. El tema de la pandemia, que no lo pueden controlar en términos médicos, pretende ser asumida del punto de vista coercitivo, militarmente, con toque de queda, con cuarentenas ampliadas, qué sé yo, y además estamos notando un protagonismo exuberante por parte de ciertos elementos castrenses o exmilitares, pero que tienen esa formación en el gabinete, un gabinete que tiene que, repito, asegurar un proceso electoral con todas las garantías del caso. ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Hay garantías para elecciones que ya cuyo cronograma prácticamente estamos ya en vísperas o no? ¿O hay alguna dificultad con la presencia del señor Chávez, por ejemplo, en defensa, que quiere sacar los tanques a la calle por cualquier cosa? Para ver si hay una viabilidad. El primero es el elemento sanitario. El segundo es el elemento político y el tercero es el elemento normativo. En el elemento sanitario, lamentablemente, el día de ayer, no visto las cifras de hoy día, estuvimos en 10.000 contagiados cuando menos, sí, claro, y la cifra de muertos está por encima de los 200. Por lo tanto, la irresponsabilidad de entrar en una cuarentena sin inteligencia, sin adecuada preparación, y luego salir de una cuarentena de esas características sin la misma prevención o con igual descuido, ha provocado sin duda que las cifras se disparen. No es descartado para mí el hecho de que si esto continúa de la manera que continúa, con el tema ascendiendo en Lima, pero en el interior del país de una manera tan agresiva. Hace poco convoqué a algunos líderes regionales a un conversatorio y la verdad lo que detallaban era realmente lamentable. Y no vaya a ser que se estén tomando algunas medidas absurdas como este aislamiento total el domingo para volver a generar aglomeraciones, para de alguna forma incentivar que la gente también incurriendo en descuidos propague este tema y luego se diga en un mes o en 45 días, señores, hemos llegado a un punto de tal desgracia que necesitamos reprogramar el calendario electoral. Sí, claro. Por eso digo, un elemento es el sanitario, el segundo elemento es el político. Yo sí creo que este gobierno tiene, con este premier y con la mayoría de sus integrantes, tiene una vocación lamentable de continuidad. Creo que no son demócratas en el sentido estricto de la palabra, no podría catalogarlo pues como una dictadura necesariamente, pero sí te digo, un ánimo democrático en su conjunto no existe. Ajá. Y evidentemente yo respeto mucho a la familia militar, pero creo que los militares concretos que están en el gabinete parece que podrían prestarse a cualquier tipo de maniobra, pero yo espero que las Fuerzas Armadas en contexto institucional, a quienes respeto mucho, estoy seguro que no se prestarían para una cuestión como esa, en teoría. Pero te digo, depende mucho del elemento sanitario. Si esto es un pandemonio, si es una desgracia, sería muy complicado. Y tercero, es algo que seguramente, en lo cual el doctor Delgado nos puede ilustrar mejor. El panorama normativo, por lo que me dicen muchos, es realmente pues absolutamente incierto. Entonces los partidos no saben cómo van a organizar sus internas, si pueden invitar, no pueden invitar. Al final vamos a tener listas que se van a armar en 15 días y eso creo que va a mellar la democracia. Los mítines de última generación van a ser por Zoom o por Skype. Imagínate, Enrique. Es un absurdo, pues. Es decir, ¿qué tipo de elecciones vamos a ir? Y con el peligro consiguiente de que este gobierno pues interrumpa o pretenda petardear una elección para quedarse un poco más de tiempo. Muchas gracias, Enrique Valderrama, gracias por tu brillante análisis. Estamos considerándote seguramente para una próxima oportunidad, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ángel, muchas gracias, Alberto. Buenas noches. Gracias. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú. Volvemos.